a las fechas de llegada. Ok, muy interesante verlo. Señor, hoy vamos a conversar con un invitado especial sobre los riesgos de las Andás con el enfermedades. chistín, Luciana. ¿Por qué? Te tenés ganas de reírte. ¿Por qué? Yo te conozco. De verdad, Sí. me ve así sospechosa. Andás con el chistín. No, tranquilo, Arqui. Mire, tenemos un tema interesante y es que hay nuevas formas de evaluación de riesgo cardiovascular. Y para eso nos acompaña el doctor Hugo Villarroel. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer, Luciana, muy amable. Fíjate que platicábamos con el doctor y esto es bien interesante. Yo le decía, cuando hablaba nueva forma de evaluación de riesgo cardiovascular, se me ocurrió alguna cuestión tecnológica y viene el doctor y me dice, no, me dice, es una forma de prever en base a un formulario. Cuéntenos un poquitito de esto porque está re interesante y está enfocado hacia el Día Internacional del Corazón, ¿verdad? Que es Sí, el Día 26, Mundial, Día Mundial. 26, ajá. Lo interesante es que es simple. Ajá. Cuando hablamos de cardiología, todo el mundo piensa en aparatos complicados, equipos carísimos o tecnología de punta. Y en realidad lo único que estamos haciendo es recolectar en una encuesta muy sencilla, que ni siquiera necesita hacerla un médico. Lo puede hacer cualquier personal de salud, una enfermera, un tecnólogo, una nutricionista, un estudiante de medicina. Con esta encuesta ustedes obtienen un mínimo de información y con ese mínimo se proyecta estos datos a una tabla que ya ha sido proporcionada a priori y en cuestión de 2 minutos podemos predecir cuál es el riesgo cardíaco de una persona cualquiera. Riesgo de tener un infarto, un accidente cerebral o derrame o de desarrollar alguna muerte súbita. Entonces la herramienta es invaluable, ya la empezamos a probar y funciona. ¿Cuáles son los datos, doctor? Ah, bueno. Que son importantes conocer. Parece sencillo y lo es. Al principio estábamos un poquito refractarios a que fuera tan sencillo. Necesitamos el peso, la talla, la presión arterial, saber si el paciente fuma, saber si es diabético y la edad. Y con esa información ustedes pueden inmediatamente trasladar los datos a una tabla y obtener la predicción de cuál es la probabilidad que el paciente tenga un evento en los próximos 5 años. 5 años. 5 años. Preciso. Ahí estamos viendo la ficha, ¿verdad? Cada uno de estos factores, doctor, tiene un peso específico sobre la probabilidad, o sea, Sí. O sea, genera un nivel de incidencia. Lo que pasa es que cada uno de ellos tiene un valor predictivo en sí mismo. Cada uno de ellos predice algo, pero la suma de todos, el grado de compromiso de cada uno de ellos en la vida del paciente es lo que al final nos permite hacer una estimación más o menos precisa. Por ejemplo, fumar. Lo importante aquí es sí o no, no cuántos cigarrillos o qué tipo de tabaco. La pregunta es, ¿fuma o no fuma? En el último año, la costumbre de fumar aún un solo cigarrillo en el último año ya da un sí. Es decir, es tajante el papel del tabaco. El valor del peso es tan importante que si diagnosticamos nosotros que el paciente tiene exceso de peso corporal, es decir, si está obeso, este factor es más importante que el colesterol, es más importante que muchas variables que nosotros estamos dándole gran importancia en el día a día, es tan importante como la presión alta. Así que los investigadores que desarrollaron este score, esta tabla de riesgo, sustituyeron las tomas de exámenes de sangre de colesterol y triglicéridos por el peso corporal, dividido sobre el cuadrado de la talla, es decir, lo que llamamos índice de masa. Nosotros queremos dar un paso más allá y hacer pruebas para ver si con solo medir cintura, sin pesar al paciente, hacerlo todavía más simple, pudiéramos tener la misma capacidad de predecir. Parece que sí es posible. Doctor, ¿qué tanto las personas realmente acuden a hacerse sus chequeos? Siempre estamos hablando de que sí, el riesgo es de que las personas son muy descuidadas, saben que se encuentran en el rango de los factores de riesgo y aún así no van y se chequean constantemente. ¿Esto lo hace más fácil? Esto lo hace más fácil porque generalmente las personas que van a chequearse son las que menos lo necesitan. Llega un montón de gente joven, bien informada, que tiene buenos hábitos de salud. Ellos son los que se preocupan más y son los que están haciendo ejercicio, los que no fuman y los que quieren tener un poquito más de información sobre qué hacer. Pero el que ya sabe que está obeso,
el que está fumando, el que está hipertenso y no toma medicina, ese es el que no quiere ir, porque sabe lo que le van a decir. Entonces, la ventaja de esta tabla es que usted puede salir a la calle, ponerse en la puerta de su casa y encuestar a todo el que pase. Y se va a llevar la sorpresa, porque nosotros ya lo hicimos en pruebas piloto en diferentes partes del país, y 7 de cada 10 salvadoreños tienen factores de riesgo, aún en personas tan jóvenes como a los 18 años. Ya hay una cantidad enorme de personas obesas dentro del rango de edad 18-25. Entonces vemos una epidemia de diabetes en camino. Estamos hablando de cateterismo, de cirugías robóticas, de cosas estratosféricas, pero no estamos hablando de una prevención muy simple que la puede hacer cualquier persona. Ni siquiera se requiere tener un título de médico, mucho menos de especialista, para poder aplicar una tabla de estas. Ahora, yo creo que, igual que usted, que ese es el principal mérito de la tabla, es que puede ser masivo, ¿verdad? Sí. O sea, puede ser masivo y, por ejemplo, le permite a usted, ya de entrada, como decía, detectar factores de riesgo en 7 de cada 10 personas. Esa información, lo importante es cómo se procesa y cómo llegue a ustedes, que son los cardiólogos, a quienes están velando, digamos, por la salud, para las normas específicas de prevención también, ¿verdad? Lo que pasa es que los cardiólogos no damos abasto, Daniel. Somos menos de 60 en este país. Y en este país hay probablemente 1 millón de hipertensos, solo hipertensos. Entonces, esto tiene que ser implementado en una especie de paquete integral de salud a primer nivel. Esto lo tiene que estar manejando. La posibilidad de un riesgo cardiovascular debe atajarse desde el más básico nivel de salud. Ahora, el problema es de que cuando esto lo llevamos a esferas más elevadas de los que toman las decisiones sobre cómo implementar programas preventivos, se recibe con entusiasmo, pero pasan los meses, pasan los años y no ocurre nada. No ocurre nada. Entonces, desde un punto de vista estrictamente operativo, es difícil entender por qué algo tan sencillo no se puede implementar a gran escala con una inversión casi de cero. Ni siquiera requiere un training. O sea, esto es una cosa que se puede aplicar a un nivel tan básico y dar unos resultados tan inmediatos que nos permite definir: este paciente requiere atención de médico general, este de internista, este de cardiólogo. Hasta podemos calcular eso, porque una persona que nos da un riesgo muy alto, que quiere decir más del 30% de chance de que a 5 años le dé un evento cardíaco, ese paciente tiene que ir directo a un especialista. En cambio, un paciente con 10-15% de probabilidades se puede manejar en una unidad de salud con medidas de tipo general, sin invertir enormes recursos, porque tampoco vamos a invadir las clínicas de cardiología con gente de bajo riesgo. Así que es una herramienta de detección, pero también estratificamos riesgo y podemos canalizar la atención, porque los recursos son muy pocos, pero la prevención es gratuita. Dejar de fumar ahorra dinero, moderar el consumo de alcohol ahorra dinero, comer saludable es más barato que comer en un estilo de vida que lleva a la aterosclerosis. Es decir, todos los puntos apuntan a la misma dirección, que la prevención es la base, pero no estamos haciendo nada al respecto. Okay. En el último minuto, usted como profesional y como conocedor, ¿qué tan anuente está de pronto nuestra gente, nuestra población, a brindar estos datos así? Porque si lo hace, digamos, persona interpósita cualquiera, ¿verdad? Digamos, si no hay gente de salud involucrada. Lo que pasa es que siempre, aunque la ejecución directa sea hecha por personas que no tienen un alto nivel académico o un título médico, pero si hay una persona, un médico, supervisando el proceso y se capacita a la gente sobre la importancia de dar estos datos, y esto toma pocos minutos. Claro. En las unidades de salud solo se da una charla global de 2 minutos, es decir, les vamos a tomar una información, nuestras enfermeras van a pasar por acá, los médicos en Año Social van a acercarse a ustedes, van a tomar esta data. Hoy que se está haciendo visita domiciliar, ¿por qué no incluir una información como esta? Correcto. Y la gente está sorprendentemente dispuesta. Hicimos un estudio de 600 pacientes en la clínica Corazón de María y la gente colaboró de una manera espectacular. Y quiero agradecer a los médicos de Año Social que participaron en este proyecto de una forma muy exitosa. Resultados: diciembre.
Vamos a darlos a conocer. Eso es interesante, porque ahora, obviamente, tal como decía el doctor Villarroel, con la reforma de salud, que hay visita ya domiciliar para efectos preventivos, ahí sí funciona de maravilla, ¿verdad? Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a estar platicando acerca del Día Mundial del Corazón con más profesionales en el área, señora de Rubio. Correcto, señor. Entonces, gracias, doctor. Un placer, muchas gracias. Le agradecemos al doctor que nos haya acompañado. Vamos a vender, señores, regresamos en unos segundos.